Hola, buen día chicos, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Hola, Hola Charo, buenísimo, supongo que hola, profe. Hola, bueno, ahora tengo que compartir la pantalla. Ahí está, bien. Bien. Bueno, como les dije en el grupo de WhatsApp, la clase de hoy la voy a estar grabando. Así después la subo a YouTube y, y los que no pudieron estar hoy no se la pierden. De todos modos, seguramente la clase presencial del viernes vamos a repasar lo que veamos hoy. La idea sería que veamos lo Profe, no que se te escucha tan bien, me ¿no? parece. ¿Se escucha muy bajo o Muy con bajo, profesor. ok, a ver, Fíjate que capaz que no tenés activado como el altavoz, lo tenés como en dispositivo. puede ser. A ver. A ver, ¿ahora se me escucha mejor o igual? Igual. Ok. ¿Y ahora se me escucha mejor? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Ok, bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo le fue con la unidad 10? ¿Pudieron hacer algo con el módulo 10? Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Hubo algún ejercicio que no haya salido, que no se entendió? Ahí me confundí un poco el punto 2. ¿El 2? Sí, lo creo que. A ver, ahí lo pego en la pizarra y lo hacemos. Dice, si una máquina tiene un rendimiento del 17%, ¿cuánto trabajo por ciclo necesita recibir para que en dos ciclos extraiga 750 kilocalorías de una fuente fría, ¿no? Bueno, a ver, si está extrayendo calor de una fuente fría, sería una máquina del tipo 2, que consume calor de una fuente fría
consumiendo trabajo como fuente de energía. Y esto luego va a producir calor residual que va a ir a parar a la fuente caliente. O sea, es lo que sería una máquina refrigerante, ¿sí? ¿Todos me siguen acá? O sea, ¿se entiende esto de qué tipo de máquina es cada cual? Teníamos máquinas que consumían calor de una fuente caliente y producen trabajo, y máquinas que consumen trabajo y absorben calor de una fuente fría, ¿sí? De ahí el ejercicio me pide que en 2 ciclos pueda extraer, o sea, en 2 ciclos, 2 veces, pueda extraer 750 kilocalorías. O sea que en cada ciclo va a extraer la mitad, ¿no? 375 kilocalorías. ¿De acuerdo? Y luego hay que tener en cuenta que el rendimiento es del 17%. Acá lo que se puede hacer es una regla de 3. Decimos que 375 kilocalorías es el 17%. El 100% entonces va a ser el trabajo consumido, ¿no? Porque el rendimiento es la relación que hay entre el calor que absorbe de una fuente fría y el trabajo que consume. O también lo podemos ver como el trabajo consumido es el calor absorbido de una fuente fría más el calor residual. ¿Me siguen acá? Bien. Entonces ya con la regla de 3 ya se puede calcular, porque hacemos 100 por 375 dividido 17. Me da 2206 aproximadamente. Es decir, que por ciclo tienen que consumir 2206 kilocalorías de trabajo para que por ciclo pueda extraer 375 kilocalorías de una fuente fría. De esa forma, en 2 ciclos va a extraer 750, que es lo que nos pedía el ejercicio. Bueno, ¿hay algún otro ejercicio que quieran que hagamos de la guía? Profe, ¿podemos hacer el 7? Sí, seguro. Ahí lo copio y lo hacemos. Gracias.
Bueno, dice, una máquina térmica como la representada en el esquema del ejercicio 4, el esquema es este que copié acá, produce 4.5 kilocalorías de trabajo al exterior. O sea que del trabajo que va al exterior son 4,5 kilocalorías. Y tiene un rendimiento del 23%. Bueno, con estos dos datos ya podemos calcular el calor que es absorbido de una fuente caliente y liberado a una fuente fría, ¿no? Porque si el rendimiento es del 23%, el calor consumido va a ser el 100%. Y el calor como calor residual va a ser el 67%. No, 77, ¿no? El 77% para completar el 100% va a ser el calor residual. Entonces se puede resolver con una regla de 3. O sea, uno dice 4,5 kilocalorías es el 23%. ¿Cuánto es el 100%? Multiplica 100 por 4,5, divide por 23. Ahí hago 100 por 4.5 y divido por 23 y me da 19,6 más o menos. 19,6 kilocalorías. Y luego puedo hacer lo mismo pero con el 77%. Multiplico 77 por 4,5 y divido por 23. 77 por 4.5 dividido 23 me da 15,1. ¿Sí? De esa forma, esto sería el trabajo realizado, esto sería el calor consumido y esto de acá el calor residual. Esta es una manera de resolverlo, viendo los porcentajes y haciendo una regla de 3. Pero también lo que se puede hacer es usar las ecuaciones. Por ejemplo, sabemos que el rendimiento es igual al calor consumido dividido el trabajo realizado en este tipo de máquina, ¿no? Entonces puedo decir que el calor consumido va a ser el rendimiento, perdón, lo hice al revés acá, ¿no? El rendimiento en este tipo de máquina, no en la anterior, va a ser el trabajo realizado sobre el calor consumido, ¿no? Y ahora sí puedo decir que entonces el calor consumido va a ser el trabajo realizado dividido el rendimiento, si despejamos, ¿sí? Pasamos el calor a multiplicar y el rendimiento a dividir. Y uno lo puede calcular así también. Entonces el calor consumido va a ser el trabajo, que es 4,5 kilocalorías, dividido el rendimiento, que acá no lo tengo que dar en porcentaje, ¿no? Se va a escribir en decimal, 0,23. Y me tendría que dar lo mismo, 19,6. Para el calor consumido. Y luego para el calor residual tenemos la otra ecuación, que es calor consumido es igual a trabajo realizado más calor residual. Entonces uno puede decir que el calor residual va a ser el calor consumido menos el trabajo realizado. Me va a quedar 19,6 kilocalorías, que es el calor consumido, menos el trabajo realizado, que eran 4,5 kilocalorías. Y me da lo mismo que me dio de la otra forma, ¿no? 15,1. Entonces, resolver estos ejercicios de
de máquinas térmicas tiene que ser bastante simple, o sea, no traten de no complicarse mucho. Lo que ustedes tienen es energía que ingresa a la máquina, que en este caso, por ser una máquina térmica, ingresa con forma de calor, ¿no? Y luego sale energía en forma de trabajo y sale energía en forma de calor residual. Si el rendimiento es del 23%, significa que el calor que consumió sería el 100. Y el 23% es lo que se transformó en trabajo. Y por lo tanto el resto es calor residual. Y de ahí uno puede hacer o reglas de 3 o ir a las ecuaciones y despejar. Que las ecuaciones son bien simples. Es una división y una suma, nada más. Así que bueno, para mí el secreto es no complicarse mucho. Siempre traten de dibujar la máquina térmica y poner al costado de cada transferencia energética los valores que el ejercicio nos da, ¿no? Bueno, una vez que tenemos los dos calores, ya sé que de la fuente caliente salen 19,6 kilocalorías y a la fuente fría ingresan 15,1 kilocalorías. Ahora el ejercicio me pide que calcule la variación de la entropía teniendo en cuenta las temperaturas, ¿no? 650 Kelvin para la fuente caliente y 180 Kelvin para la fuente fría. Bueno, vamos a ver la variación entrópica de la fuente caliente va a ser el calor dividido la temperatura. El calor de la fuente caliente es menos 19,6 kilocalorías. Y la temperatura es 650 Kelvin. ¿Por qué va al menos adelante en la fuente caliente? Que sea de calor. Claro, la fuente está perdiendo calor, ¿no? Le está dando calor a la máquina, está cediendo ese calor. En cambio, en la fuente fría, el signo va a ser positivo. Si quiero calcular el cambio en la entropía de la fuente fría, voy a tener 15,1 kilocalorías dividido 180 Kelvin. ¿Sí? Porque en la fuente fría está ingresando calor a la fuente, está ganando calor, no cediendo. Bueno, así que tengo que hacer esas dos cuentas. 19,6 dividido 650 me da 0,03. 0,03 son kilocalorías Kelvin, kilocalorías por Kelvin. Y ahora lo que puedo hacer es pasar las kilocalorías a calorías, nomás para que me quede un número más cómodo, pero no cambia nada, ¿no? Ahí está. Me daría 30 porque multiplico por 1000 calorías Kelvin. Y ahora tendría que dividir 15,1 dividido 180. Y me acabo de dar cuenta que me olvidé del menos. A ver, acá. Esto me da 0,084 kilocalorías por Kelvin. Y acá arriba había un menos. Acá había un menos que no copié. Ahí está. O sea, 84 calorías Kelvin. Que bueno, los cambios entrópicos siempre es el calor dividido la temperatura. Así que no se tienen que complicar más que eso. Lo único que hay que prestar atención es si es calor positivo o negativo. Si la fuente caliente está dando calor a la máquina,
entonces será un calor negativo. Si la fuente fría está recibiendo calor de la máquina, será un calor positivo, ¿sí? Ahí Matías pregunta cómo se calcula el calor recibido. El calor recibido sería, el calor residual. El calor residual sería el resto entre el calor que se consumió y el trabajo que se realizó. O sea, si yo consumo 100 joules de calor y realizo 60 joules de trabajo, entonces voy a tener un calor residual de 40 joules. ¿Se entiende? O sea, toda la energía que no se transformó en trabajo se va a perder como calor residual por completo. En este ejercicio me decían que el rendimiento era el del 23%. Entonces el resto tiene que ser calor residual. El resto de 23 para llegar a 100 es 77. Y ahí se hace una regla de 3. ¿Sí? La otra opción es calcular el calor consumido, calcular el trabajo realizado y restar. Por ejemplo, acá yo había consumido 19,6 kilocalorías de calor y realizado 4,5 kilocalorías de trabajo. Si resto 19,6 menos 4,5 me da 15,1. ¿Sí? Bueno, continuamos. Bueno, ya tenemos los dos cambios entrópicos y ahora habría que calcular el cambio en el universo. El cambio en la entropía del universo va a ser la suma de todos los sistemas. En este caso son dos. El cambio entrópico en la fuente caliente, que eran menos 30 calorías Kelvin, más el cambio entrópico en la fuente fría, que eran 84 calorías Kelvin. Y esto me daría 54, ¿no? Calorías Kelvin. De ahí lo que nos queda es ver sobre el cambio del universo. Si es positivo, entonces la máquina es posible. Si el cambio del universo nos hubiera dado 0, la máquina sería reversible. Y si nos hubiera dado negativo, la máquina sería imposible. ¿Sí? Profe, Sí. le digo ahí variación de entropía del universo, sería variación de entropía del sistema, variación de entropía del entorno, ¿no? Claro, sí, en este caso sí, porque lo que pasa es que en realidad los procesos son más complejos, ¿no? Porque uno en el universo tiene infinitos sistemas, pero trata de reducirlo lo más posible. Entonces acá solamente tenemos dos sistemas, el sistema caliente y el sistema frío. O sea, la fuente caliente y la fuente fría son las únicas que varían en su entropía. Entonces son los únicos dos sistemas que uno tiene que sumar. Pero sí, en todo caso se puede reducir como sistema y entorno. Lo que pasa es que depende de qué, desde qué punto de vista vos estás nombrando a las cosas como entorno y como sistema. Lo que uno tiene que decir es que la variación de la energía del universo es la variación de la energía de todos los sistemas, ¿no? Como acá solo teníamos dos sistemas, entonces sumás dos variaciones de entropía. Si tuvieras más sistemas, sumarías más. Pero bueno, no va a pasar, ¿sí? Nosotros siempre vamos a estar trabajando con estas máquinas térmicas que consumen energía en la fuente caliente y liberan a la fuente fría, o al revés. Liberan energía a la fuente caliente y consumen de la fría, ¿no? Pero siempre van a haber dos sistemas, la fuente caliente y la fuente fría. Sí, Erlix, decime. Sí, perfectamente. ¿Y entonces cómo sería ahí la variación de entropía del sistema? Sería 0, porque está tratando de una máquina térmica, ¿no? ¿Cómo la variación sería 0? ¿Por qué? La variación de entropía del sistema, o sea, sería igual a la variación de entropía de la máquina térmica, pues entonces sería 0. No, cuando vos decís el sistema, es el sistema de estudio, ¿sí? Es el sistema que vos elegiste para estudiar.
En este caso vos tenés dos sistemas de estudio. La fuente fría, que está a 180 Kelvin, y la fuente caliente, que está a 650. Esos son tus dos sistemas de estudio. Entonces, vos calculás el cambio en la entropía de los dos sistemas que tenés para estudiar. Y después lo sumás. ¿Sí? El cambio entrópico en la máquina no es algo que estudiemos. Bueno, profe, porque me estaba refiriendo al sistema, o sea, como al medio, o sea, de que ofrece trabajo y del entorno. Pero bueno, ya entendí, gracias. Claro, porque, o sea, está bien lo que decís, porque en la máquina hay un sistema aparte, ¿no? Y uno podría estudiar el cambio entrópico de ese sistema. Por ejemplo, si en la máquina térmica hay un gas que pasa por procesos isotérmicos, entonces son procesos de temperatura constante y con las fórmulas que conocemos podríamos calcular el cambio entrópico, ¿no? Que, si no me equivoco, hay un ejercicio así. A ver. Es el ejercicio 3. Ahí voy a copiar el ejercicio 3. Bueno. Ven, en el ejercicio 3 tenemos un sistema termodinámico que es un gas que se va a transformar isotérmicamente. Nos dice que este gas se expande de 3 litros a 7 litros y que la temperatura es 300 Celsius, o sea, serían 573 Kelvin, ¿no? 573 Kelvin. Es un proceso de temperatura constante, isotérmico. Y me dice que toda la energía la adquiere del entorno, que está en equilibrio térmico. O sea, que esté en equilibrio térmico me indica que el entorno también va a estar en 573 Kelvin. ¿Sí? Y bueno, de ahí uno puede calcular el calor, que es nRT por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. O sea, sería 1 mol por 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin por la temperatura 573 Kelvin por el logaritmo natural de 7 litros sobre 3 litros. O sea, es el calor de un proceso isotérmico, ¿no? Todo el calor que recibe la máquina la está recibiendo del entorno. Así uno podría calcular. Bueno, primero voy a hacer el cálculo del calor. A ver. 39 atmósferas por litro. 39 da. Ajá. Bueno. Sí, ahí lo dice, 39,8 puede ser. ¿A qué cosa? 39,8 me da a mí. ¿A qué cosa 39,8? ¿Cómo? A mí también, profe, me da 39,8. Ah, dale, está bien, gracias. Profe, Sí. la resolución
en la plataforma lo pone Jules. Ah, bueno, no sé por qué le pondrían Jules. O sea, hace el pasaje a Jules. Sí, está bien. Si queremos pasar de atmósferas litros a Joules, saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, tenemos que pasar las atmósferas a pascales, multiplicando por 101.325, y los litros a metros cúbicos, dividiendo por 1000. Y ahí me queda todo en joules. ¿Sí? Pero bueno, nosotros seguimos trabajando con atmósferas litros. Después, cuando ustedes estén haciendo el parcial les indica en qué unidad tienen que entregar el resultado, ¿no? Bueno, a ver, aguárdame un momentito que ya vuelvo, ¿sí? Ahí volví, disculpen. Bueno. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, calculamos el calor de un proceso isotérmico. Lo que nosotros acá tenemos es un gas que va a pasar por un proceso isotérmico y consume el calor de lo que se denomina el entorno. Entonces, tendríamos el cambio en la entropía del gas y el cambio en la entropía del entorno. Pero es porque son los dos sistemas que el ejercicio me está dando. O sea, yo no tengo otro sistema. Tengo el gas, el entorno y nada más. Y la suma de los dos va a ser el universo. Pero si el ejercicio fuera más complejo, por ejemplo, me voy a imaginar que el calor lo recibía de otra máquina y esa otra máquina recibía calor del entorno, entonces tendrían 3 sistemas, ¿no? Pero bueno, algo así no lo vamos a ver, porque sería más complejo. En todos los ejercicios siempre hay 2 sistemas que están bien definidos y que tienen temperatura constante para que podamos calcular el cambio en la entropía, ¿sí? Así, bueno, en este caso, el cambio en la entropía del gas, como el gas consume calor positivo, o sea, el gas recibe calor, porque me dio positivo, va a ser 39,8 atmósferas litros dividido la temperatura del gas, que son 573 Kelvin. Y todo ese calor viene del entorno. Así que el entorno le está dando calor al gas. Por lo tanto es un calor negativo para el entorno, ¿ven? Bueno. De ahí tengo que hacer las cuentas. 39,8 dividido 573 me da 0,07. Para el gas es positivo, 0,07 atmósferas litros por Kelvin, y para el entorno va a ser negativo. Y así la entropía del universo, la suma sería 0, ¿no? Porque tengo 0,07 menos 0,07, me da 0. Y cuando la suma da 0 significa que es un proceso reversible. O sea que el gas podría volver a su estado original pasando por el mismo proceso, ¿sí? Y toda la energía que había ganado el gas se iría de nuevo al entorno, ¿no? En un proceso que es reversible. Reversible significa eso, que el proceso puede darse en reversa, ¿sí? Y que no implica eso ningún tipo de contradicción
en términos de entropía, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal? ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Genial. Sí. Justo ahí vi que Eve había pedido el ejercicio 3, así que ya lo hicimos. Bueno, la idea sería que la clase de hoy veamos electrostática, que sería el módulo 11. De todos modos, como les dije, la clase va a quedar grabada, así que después van a poder recurrir a ella cuando quieran. Y también en la clase que viene podemos repasar sin problema, teniendo en cuenta que esta clase fue virtual, ¿no? Así que bueno, voy a hacer una pequeña introducción sobre electrostática. En electrostática estudiamos la fuerza eléctrica. Así que bueno, vamos a introducir a la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es una fuerza que aparece cuando dos partículas que están cargadas eléctricamente interactúan entre sí, ¿sí? Así que vamos a decir que, o sea, vamos a hablar del concepto de carga. Hay dos tipos de carga eléctrica: la carga de tipo positivo y la carga de tipo negativo, ¿sí? A la carga la llamamos Q. La carga Q entonces puede ser positiva o negativa. Básicamente las cargas tienen dos variables. Por un lado es el tipo de carga, que puede ser positivo o negativo, y luego está la cantidad de carga, ¿no? Hay partículas que están más cargadas que otras. Ahora lo vemos bien. Básicamente la fuerza eléctrica va a aparecer cuando dos partículas con carga eléctrica interactúan. Cuando las partículas tienen cargas opuestas, las fuerzas eléctricas van a ser de atracción. Cuando las dos partículas tienen misma carga, las fuerzas eléctricas van a ser de repulsión. ¿Sí? O sea que las cargas opuestas se atraen, las cargas iguales se repelen. Bueno, de acá entonces podemos decir que el sentido de la fuerza eléctrica depende de los tipos de carga. ¿Sí? Porque si tenemos dos fuerzas, o más bien dos cargas opuestas, entonces el sentido de la fuerza va a ir hacia el centro de las cargas, ¿no? Entonces, de la carga que está a la izquierda, la fuerza va a ir a la derecha,
de la carga que está a la derecha, la fuerza va a ir a la izquierda. En cambio, si las cargas fueran de mismo signo, las fuerzas cambiarían de sentido. La fuerza que antes iba a la derecha ahora va a ir a la izquierda. Y la que iba a la izquierda va a ir a la derecha. Entonces, uno tiene que estudiar los tipos de carga para poder definir hacia dónde apuntan cada fuerza. Luego, sobre la magnitud de la fuerza va a estar regida por una ley, es la ley de Coulomb. Que nos dice que la fuerza eléctrica va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga de cada partícula dividido la distancia al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ley de Coulomb. ¿La podés repetir? Sí, ahí se los anoto también. Así que acá esto es fuerza eléctrica. La D es de distancia. La distancia entre cargas. Estas dos Q son las cantidades de carga y la K es la constante de Coulomb. Constante de Coulomb. La constante de Coulomb tiene un valor que es 9 por 10 a la 9, son newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Sí? Que bueno, esta C de acá es la unidad Coulomb, que es la unidad con la que se mide la carga. Bueno, así que básicamente tenemos por un lado que el sentido de la fuerza eléctrica depende de los tipos de carga, y luego por el otro lado tenemos que la magnitud de la fuerza eléctrica depende directamente de las cantidades de carga e inversamente del cuadrado de la distancia entre cargas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando ustedes hagan ejercicios de electrostática, van a tener que hacer siempre dos análisis. Por un lado, los tipos de carga, o sea, si son positivas o negativas, para poder determinar hacia dónde apunta cada fuerza, ¿sí? Y por el otro lado, la parte matemática, digamos, de cuentas, que es la ley de Coulomb, que va a depender de qué tan cargada esté cada partícula, porque fíjense que las cargas se están multiplicando arriba, ¿no? O sea, si yo tengo una partícula más cargada, la fuerza eléctrica va a ser más fuerte. Y de las distancias. Mientras más separadas estén las partículas, más débil va a ser la fuerza eléctrica. Y al revés, mientras estén más juntas, la fuerza eléctrica va a ser mayor. ¿Sí? Y esa relación está al cuadrado. Quiere decir que mientras las partículas se alejan, la fuerza se achica rápidamente. Y mientras las partículas se acercan, la fuerza se agranda rápidamente, ¿no? Bueno, entonces,
De nuevo, ¿sí? Siempre que tengan que hacer un ejercicio de electrostática, piensen en un ejercicio de dos partes. Por un lado es identificar bien los signos de las partículas para ver bien hacia dónde apunta cada fuerza, y por el otro lado es hacer las cuentas con las cantidades de carga, ¿no? Con la fórmula. Entonces, primero hagan un pequeño gráfico y vean hacia dónde apunta cada fuerza, y después recién se mandan a hacer las cuentas. Generalmente esa es la forma más ordenada, digamos, de resolver un ejercicio de electrostática. Bueno, cuando empezamos a trabajar con... gracias, Gaby, por el piropo a la letra. Hago lo que puedo con la tabletita gráfica. ¿Qué les estaba...? Cuando empezamos a trabajar con fuerzas eléctricas, empezamos a trabajar con el concepto de campo, en particular de campo eléctrico. Y el campo eléctrico es un poco difícil de explicar. Hay toda una teoría matemática que es la teoría de campos, que es una rama de la matemática que estudia los campos. Yo voy a tratar de ser lo más simple posible, porque nosotros le vamos a dar más un uso práctico que otra cosa, ¿no? Así que voy a poner acá campo eléctrico. ¿Por qué estoy poniendo azul? Ahí está. Bueno, no sé por qué no me cambia el color del lápiz. Pongo campo eléctrico. Bueno, vamos a definir al campo como la influencia que tiene una carga ahí está funcionando. La influencia que tiene una carga en el espacio que lo rodea. Así, fíjense que para que aparezca la fuerza eléctrica tienen que haber dos cargas, porque la fuerza siempre es la interacción entre dos sistemas, ¿no? En este caso tienen que haber dos sistemas con carga eléctrica para que la fuerza aparezca. Entonces, si yo tengo dos cargas, van a aparecer dos fuerzas por ser por tercera ley de Newton, ¿no? Las fuerzas aparecen de a pares en pares de interacción. Entonces, si yo tengo una carga sola en el espacio, no aparece ninguna fuerza. Pero lo que podemos hacer es inventar o definir a un campo eléctrico que vendría a ser la interacción entre la carga y el espacio, ya no una fuerza, sino lo que llamamos campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico de una partícula positiva va hacia afuera y el de una partícula negativa irá hacia adentro. Esto es porque cuando definimos al campo eléctrico, lo que decimos es que hay una posible interacción en el caso de que aparezca una partícula, ¿sí? O sea, si yo tengo una partícula positiva y luego pongo una partícula positiva en algún punto del espacio, ahí recién las dos partículas van a interactuar y aparecerá una fuerza, ¿no?
Entonces, el campo eléctrico uno lo puede entender como si fuera un análisis preliminar a la interacción de fuerza eléctrica. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estudiar el campo eléctrico es hacer un análisis preliminar. Antes de que aparezca la fuerza eléctrica, uno puede estudiar el campo, que de nuevo, el campo eléctrico es la influencia que tienen las cargas en el espacio. Así uno puede calcular el campo eléctrico en un punto del espacio y luego agregar una carga para calcular la fuerza, ¿sí? Así vamos a decir que el campo eléctrico E va a ser la constante de Coulomb por la carga que está sola dividido la distancia al cuadrado. Entonces esta E sería el campo eléctrico en un punto del espacio. Por ejemplo, el campo eléctrico en un punto este. Uno tendría que calcular la distancia entre el punto y la carga y podría calcular el campo eléctrico E. Si luego agregamos una carga, si se agrega una carga en ese punto del espacio, entonces la fuerza va a ser igual al campo eléctrico por la carga. Bueno, de nuevo, el concepto de campo es un poco difícil de entender, pero una vez que lo empezamos a usar, se va a entender un poco mejor. Lo que tienen que tener en cuenta es que para que haya fuerza eléctrica tienen que haber dos cargas interactuando, pero para que haya campo eléctrico no es necesario, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico se mide en un punto del espacio que puede tener una carga en ese punto o no. Si le agregamos una carga a ese punto del espacio en el que estudiamos el campo eléctrico, ahí va a aparecer una fuerza eléctrica, ¿no? Por ejemplo, en este punto que yo marqué acá, no hay una carga, pero sí hay un campo eléctrico, que se puede calcular con esta fórmula. Si después yo quiero agregar una carga, ahí recién va a aparecer una fuerza que se calcula como campo por carga, ¿sí? Bueno, voy a anotar acá por convención. Convención, las cargas positivas tienen campo eléctrico hacia afuera y las negativas hacia adentro.
Bueno, como está acá en el gráfico, ¿no? Las cargas positivas, su campo se dibuja hacia afuera, y las negativas, el campo se dibuja hacia adentro. Y luego las partículas con carga positiva aceleran a favor del campo eléctrico, y las de carga negativa en contra. Así, si yo por ejemplo tuviera una partícula con carga negativa, cuando tenga que dibujar su campo eléctrico, va a ir siempre hacia adentro, ¿no? El campo eléctrico. Y si yo coloco una partícula con carga positiva, entonces la fuerza que va a aparecer va a ir a favor del campo. Va a aparecer una fuerza que la va a acercar a la partícula negativa, ¿no? Si en cambio colocara una partícula negativa, entonces la fuerza que aparezca va a ir en contra del campo eléctrico. Va a aparecer una fuerza que va en contra del campo eléctrico si la partícula es negativa. Entonces, el campo eléctrico sirve para hacer un estudio preliminar antes de que aparezca una partícula. Luego, cuando se agrega una partícula, la magnitud de la fuerza va a ser el campo por la carga, y el sentido de la fuerza va a estar determinado por el tipo de carga, ¿no? O sea, si la partícula es negativa, va a ir en contra del campo eléctrico, y si es positiva, va a ir a favor. ¿Cómo se viene entendiendo esto? ¿Más o menos? ¿O no están tan perdidos? Está bien, profe. ¿Por ahora bien? Ah, bueno, bien. Genial. Es un tema difícil el de electrostática. Principalmente porque hay... o sea, las fórmulas ya de por sí son un poquito complejas, y luego hay que hacer todo un análisis de los signos y de las ubicaciones. Entonces, con paciencia. Bueno, veamos qué pasa con el campo eléctrico si tuviéramos un sistema más complejo. Por ejemplo, si yo tuviera una partícula con carga negativa y otra partícula con carga positiva, y quiero calcular el campo eléctrico en distintos puntos, ¿no? Entonces, las partículas con carga negativa tienen un campo eléctrico hacia adentro, y las partículas con carga positiva tienen un campo eléctrico hacia afuera. Entonces, el campo eléctrico que haya en el espacio va a ser la suma, así, el campo eléctrico neto es la suma del campo eléctrico de la partícula 1 más el campo eléctrico de la partícula 2. Entonces, en un punto del espacio, yo tendría que calcular los campos eléctricos 1 y 2 y luego sumarlos. Para eso, tendríamos que tener un sistema que nos determine cuándo un campo eléctrico es positivo y cuándo es negativo. Como nosotros trabajamos siempre en una dirección, o sea, en una sola dimensión, que sería el eje X, lo que podemos decir es que cuando un campo eléctrico apunta a la derecha,
será positivo y cuando apunta a la izquierda, negativo. Entonces, así establecemos un sistema para sumar campos, ¿no? Si el campo eléctrico apunta a la izquierda, entonces ese campo eléctrico va a ser negativo, y si el campo eléctrico apunta a la derecha, el campo eléctrico va a ser positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el campo eléctrico acá, tanto el campo eléctrico 1 como el campo eléctrico 2 apuntan a la izquierda, o sea, los dos son campos negativos. Me quedaría menos el campo eléctrico 1 menos el campo eléctrico 2, porque los dos campos eléctricos apuntan a la izquierda. Si yo quisiera calcular el campo eléctrico acá, el campo eléctrico 1 apunta a la izquierda, porque las partículas negativas tienen campos hacia adentro, ¿no? El campo eléctrico 1 me quedaría negativo, pero el campo eléctrico 2 me quedaría positivo, ¿ven? Porque el de la partícula 2 iba hacia afuera. Si yo quisiera calcular acá, ahora el campo eléctrico 1 me queda positivo y el 2 negativo, porque la partícula 2 tiene campo hacia afuera por ser positivo, entonces el campo va hacia la izquierda en esta zona, ¿no? Entonces uno puede sumar campos eléctricos siempre teniendo en cuenta el signo de los campos, para de esa forma saber hacia dónde apunta el campo eléctrico. Y luego, cuando se coloca una partícula en el campo, ya se puede calcular la fuerza multiplicando campo por carga, y se puede saber el sentido de la fuerza. Pero bueno, igualmente lo vamos a ver bien en algún que otro ejercicio que hagamos. Para un sistema como este, de una partícula negativa y una partícula positiva, el campo eléctrico en dos dimensiones se vería así. O sea, fíjense cómo la partícula negativa tiene campo eléctrico hacia adentro y la partícula positiva hacia afuera, ¿no? Y además, en el centro, el campo eléctrico va desde la positiva hacia la negativa. Como nosotros solo trabajamos en una sola dimensión, en el eje X, nuestro campo eléctrico se ve mucho más simple. O sea, tenemos una flecha hacia afuera, a la derecha de la partícula positiva, en el medio. La partícula positiva va hacia la negativa y luego una flecha hacia la derecha, ¿no? Nos queda mucho más simple en una dimensión, pero en dos dimensiones sería el campo eléctrico. Esto es lo que se conoce como un dipolo. Es un dipolo porque tiene un polo negativo y un polo positivo, ¿sí?
Bueno, me queda ver campo eléctrico uniforme. Bueno, el campo eléctrico uniforme es un campo eléctrico que tiene el mismo valor a lo largo de una dirección. El campo eléctrico uniforme se puede lograr con placas paralelas. A ver. Si tenemos dos placas paralelas eléctricamente cargadas, por ejemplo, podría tener una placa con carga positiva a la izquierda y otra con carga negativa a la derecha. Estas serían unas placas así en dos dimensiones, como si fueran unas hojas de metal. Algo así. Entonces, los campos eléctricos que se van a formar van a ir de la positiva a la negativa, como vimos, ¿no? Porque en los sistemas dipolares, el campo eléctrico de la positiva empuja a las partículas positivas hacia la negativa y la negativa las atrae, ¿no? Entonces, me queda que el campo eléctrico va de positivo a negativo en el medio de las dos cargas. Entonces, si yo tengo unas placas eléctricamente cargadas, el campo eléctrico que se forma en el medio va a ir desde la placa positiva hacia la negativa. Y lo que pasa es que mientras una partícula que está viajando a través de este campo eléctrico se va alejando de la placa positiva, la fuerza eléctrica se vuelve cada vez más débil porque se está alejando, ¿no? Pero al mismo tiempo se está acercando a la placa negativa. Entonces la fuerza eléctrica de la placa negativa se vuelve cada vez más fuerte. Y esto es lo que hace que el campo eléctrico sea uniforme. O sea, el campo eléctrico va a ser constante. Pero como a su vez la fuerza es igual a campo por carga, entonces voy a tener que la fuerza eléctrica también va a ser constante. Y si la fuerza eléctrica es constante, la aceleración es constante, ¿no? Entonces, en los campos eléctricos uniformes, yo tengo fuerza constante, aceleración constante, por lo tanto puedo empezar a hacer otros cálculos. En primer lugar, si la aceleración es constante, se va a producir un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea que todas las leyes de cinemática se van a aplicar para la partícula que está viajando en un campo eléctrico uniforme. Voy a tener que la aceleración va a ser delta x sobre delta v sobre delta t, que la velocidad va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo, y que la posición va a ser posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? O sea, las ecuaciones horarias del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso por un lado. Y además, uno puede empezar a calcular el trabajo de la fuerza eléctrica. El trabajo de la fuerza eléctrica va a ser la fuerza eléctrica por la distancia recorrida, o sea, delta x. Es decir, el campo por la carga por delta x. O sea, como la fuerza se puede calcular como campo por carga,
Cualquiera de las dos ecuaciones está bien. Bueno, y acá viene la parte más compleja, porque ahora que yo tengo que las partículas se mueven en un campo eléctrico uniforme, si yo tengo una partícula que está en la placa positiva, una partícula positiva, ¿no? En la placa positiva, esta partícula va a viajar a lo largo del campo eléctrico. Si está en la placa positiva, va a querer ir a la placa negativa, ¿no? Y va a haber una fuerza que la va a acelerar para que vaya a la placa negativa. Entonces, vamos a definir a la energía potencial eléctrica como la fuerza eléctrica por la distancia entre placas, ¿no? O sea, esto sería el campo por la carga por la distancia que hay entre placas. Mientras que una partícula viaja de una placa a la otra, la placa se va a estar descargando. Y esa descarga que se hace en la placa es lo que se conoce como el diferencial del potencial eléctrico, o delta V. Delta V es la diferencia del potencial eléctrico, que se calcula como la energía potencial eléctrica dividido la carga que viajó, ¿sí? Esto sería el campo eléctrico por la distancia. Bueno, esto de acá, que dijimos que se llama diferencia del potencial eléctrico, es el voltaje. Que es una magnitud que la vamos a usar mucho en el próximo módulo, en el módulo 12, ¿sí? Cuando veamos capacitores y luego cuando veamos resistores. Vamos a trabajar mucho con el voltaje. Pero el voltaje sale de ahí, entonces. Es de la cantidad de energía que se necesita para llegar de un punto al otro. Básicamente. Sí. Yo le digo, es delta U es diferencia de potencial eléctrico. Sí. Delta V corta es la diferencia del potencial eléctrico o voltaje. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Bien. Y esto de acá es la energía potencial. Energía potencial eléctrica. Bueno, de lo que nos interesa para este módulo es que en el campo eléctrico uniforme la fuerza es constante, por eso se puede calcular el trabajo, y la aceleración es constante, por eso se pueden hacer cálculos de MRV. Pero de nuevo, esto solamente se puede cuando el campo eléctrico es uniforme, ¿sí? Bueno, por último nos queda ver. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí. ¿Qué era EQ? EQ. E mayúscula se usa para el campo eléctrico y Q para carga. O sea, si vos conoces el campo eléctrico y le agregás una carga, la fuerza es E por Q. La fuerza es el campo eléctrico por la carga.
¿Está bien? S por Q. Claro, E por Q es la fuerza eléctrica, donde E es el campo y Q la carga. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Dale. Bueno. ¿En qué estaba? Ah, les decía sobre lo que vamos a llamar partículas elementales. Yo tenía una tablita preparada. Bien, son tres partículas elementales: el protón, el electrón y el neutrón. El electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga. ¿Sí? Para cada partícula tenemos una cantidad de masa. Esta está en kilogramos. Eh, 9,1 por 10 a la menos 31 para el electrón, 1,7 por 10 a la menos 27 para los protones y neutrones, ¿sí? Y luego sobre la carga eléctrica del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs y 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs para el protón también. La diferencia es que el electrón tiene carga negativa y el protón carga positiva, ¿sí? De estas partículas elementales se desprenden después todo el resto de las partículas, porque con los electrones, protones y neutrones se arman los átomos, con los átomos las moléculas, y de ahí para adelante, ¿no? Toda la materia como la conocemos. Entonces, las cargas eléctricas también van a depender de cuántos electrones tiene un material o cuántos protones tiene el material, ¿sí? Si tiene más electrones que protones, va a tener carga negativa. Si tiene más protones que electrones, tendrá carga positiva. A ver, acá calculo que se va a ver mejor. Sí. ¿Es necesario aprenderse la masa de las partículas o solamente la carga? No, en realidad no sé si hace falta que se aprendan esto, porque lo van a necesitar para hacer los ejercicios, pero en el examen de última yo se los paso. Ah, dale, profe. ¿Sí? Igualmente se supone que lo van a usar bastante, así que se lo van a terminar aprendiendo. Pero como les digo, no hace falta que lo estudien memorizándoselo. Bueno, ¿para qué se usa la masa de estos elementos? Sobre todo el protón y el neutrón, y el electrón, quiero decir, porque el neutrón no tiene interacción con la fuerza eléctrica. O sea, la fuerza eléctrica no se le aplica al neutrón, pero los protones y electrones sí. La carga sirve para calcular fuerzas, ¿no? Porque fuerza es igual a campo por carga, y después tenemos también la ecuación de Coulomb, que es para calcular la fuerza eléctrica como constante por carga sobre distancia al cuadrado, ¿no? Entonces,
conocer la carga sirve para conocer la fuerza. La masa sirve para calcular la aceleración. En un sistema de campo eléctrico uniforme, donde fuerza es igual a masa por aceleración, uno podría calcular la aceleración para después calcular alguna distancia o una velocidad, lo que el ejercicio pida, ¿no? Entonces tenemos la masa para electrodinámica y la carga para electrostática, para calcular las fuerzas y luego la aceleración, ¿sí? Sí, ¿había hablado alguien? Profe, una pregunta. Ahí en fuerza eléctrica se hace con el valor absoluto, ¿no? En la multiplicación de las cargas. Ah, sí, claro, porque acá en la ecuación de la ley de Coulomb se usa la cantidad de carga, no el tipo de carga, ¿no? Entonces, independientemente del signo, uno solamente pone 1,6 por 10 a la menos 19. Y luego el signo de la carga se usa para el gráfico para ver hacia dónde apuntan las fuerzas, ¿no? Por eso yo les hice la diferencia acá. El sentido de la fuerza depende de los tipos de carga y la magnitud va a depender de las cantidades de carga, ¿sí? De nuevo, entonces, cuando ustedes completan acá en la ley de Coulomb o para calcular un campo eléctrico, en la carga va solo el número sin el signo, ¿sí? No le ponen menos 1,6. Le ponen directamente 1,6 a la carga. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, y nos queda por ver las unidades, nada más. Vimos algunas magnitudes nuevas como por un lado la carga, que se va a medir en coulombs. Los coulombs es una unidad que sirve para medir la carga y es una unidad elemental, ¿sí? O sea que o fundamental, no depende de la masa ni del tiempo ni de la distancia, ¿no? Las cargas se miden en coulombs y listo. Y la magnitud de medida es la carga de un protón y de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. A partir de ahí se mide todo. Luego tenemos el campo eléctrico, que se va a medir en newtons sobre coulombs, y el voltaje o la diferencia del potencial eléctrico, que se mide en voltios. Bueno, con esto tenemos para hacer toda la guía del módulo 11 y los primeros dos ejercicios del módulo 12. Yo lo que voy a hacer ahora es pausar el video que estoy grabando de la clase, así lo dejo como la parte teórica, digamos, y después nos ponemos a hacer algún que otro ejercicio de la guía del módulo 11.